El investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. César Miguel Valenzuela Espinosa, considera urgente crear políticas públicas encaminadas a una eficiente reapertura económica en medio de la pandemia provocada por el coronavirus en México. El doctor en Economía, adscrito a dicha unidad académica, compartió que en México se estima un crecimiento para este año de menos 10% en el Producto Interno Bruto frente a la crisis del sistema financiero, la pérdida de empleos y el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas por el confinamiento. Y como consecuencia, pues también vino un problema económico, ¿no? Que por si ya traíamos una caída del 1.6, nomás para darnos una idea. Si en los meses de enero, febrero y marzo de 2020 traíamos una caída del menos 1.6, nomás hay que recordar que México por más de 30 años no ha podido crecer más del 2%. Eso significa que en el 2019 no crecimos ni siquiera ese 2% y en el 2020 ya empezábamos en marzo a tener una caída del 1.6 que no está muy lejos del 2, es decir, caímos el 2 y aparte estábamos cayendo más, ¿no? Y como ya sabemos, se tiene una proyección para este año del 10. En ese sentido, continuó, el gobierno de México no ha intervenido lo suficiente en el tema de la pérdida de empleos, que ya asciende a los 14 millones por lo menos hasta este mes. En nuestro país es elevadísima la cantidad de empleos que se han perdido hasta la fecha. ¿Esto qué significa? Independientemente que sean empresarios y demás, lo más importante es defender el empleo. Porque, por ejemplo, de 10.4 millones de empleos que se perdieron, solamente se han recuperado 7.2 en el ámbito informal, es decir, los que no tienen seguro social ni nada, ¿no? En el ámbito formal, en la economía formal, se perdieron 3.7 millones de empleos y hasta la fecha se han recuperado nada más 1.6. Frente a estas cifras para nada alentadoras, Valenzuela Espinosa concluye necesario definir políticas públicas en torno al empleo, al crecimiento económico y sobre todo en materia sanitaria. El manejo de la pandemia hasta ahorita sigue siendo algo incierto. ¿Por qué digo que es incierto? En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón, han establecido como medidas obligatorias, con altas sanciones, con fuertes sanciones económicas, para las personas que no utilicen cubreboca, por ejemplo, para las personas que estén contagiadas y no informen oportunamente. Pero sobre todo los gobiernos han manejado mucha transparencia en la información sobre los casos que se han presentado. Y en nuestro país, como sabemos, pues es un misterio. Universidad Autónoma de Sinaloa.